que puedes compartir. Sí. Eso. Se está grabando la llamada. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Es un hermoso privilegio estar el día de hoy aquí con ustedes para compartirles de la palabra de Dios, ¿verdad? Y el tema que el Señor me permitió, pues, compartirles el día de hoy, tiene por nombre el tabernáculo de Moisés. Este versículo, pues, para mí está basado, yo lo basé en el versículo de Éxodo 25, 27 al 30. Fue el versículo que más me interesó. Sí, mira la presentación. Sí, sí, Pablito, se mira. Ah, gracias. El primer título que puse tiene por nombre ¿qué es el tabernáculo de Moisés? ¿Qué es el tabernáculo? Y dice, el tabernáculo era llamado lugar de morada, y era llamado así debido a la creencia de que Dios vivía dentro de sus sagrados recintos. Cuando el pueblo de Israel acampaba, el tabernáculo se armaba en el centro mismo del campamento para simbolizar la idea de que Dios debía ser el centro de la vida de su pueblo. Y lo que más me llama la atención de este ejemplo es que, como dice ahí, que Dios era el centro de su vida, ¿verdad? Era el centro de la vida del pueblo. Si lo ponemos así, pues para todos nosotros, ¿verdad? Que servimos y nos dedicamos al servicio de Dios y que somos cristianos, nuestro centro es el Señor en todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, porque el Señor es el que nos da las fuerzas para poder hacer nuestros quehaceres en el día, ¿verdad? Voy a avanzar. El siguiente es cómo construyó Moisés el tabernáculo. El tabernáculo se construyó con ofrendas voluntarias del pueblo, tal como lo pidió Dios. Todos los que quisieron ofrendar por voluntad propia y por amor a Dios. Algo que me llama la atención de esto es que ellos lo hicieron no porque Moisés se los haya pedido, sino por amor a Dios, ¿verdad? Por ofrendar por voluntad propia y por amor a Dios. Algo que también me llamaba la atención era la obediencia. Ese es el tema que más me llama la atención para mí, la obediencia. A veces cuesta un poquito ser obediente porque a veces uno se va en contra de la razón, pero ellos fueron obedientes al llevar unas ofrendas voluntarias, ¿verdad? Y lo hicieron por amor a Dios. Voy a avanzar. El versículo del principio se llama instrucciones para la mesa. No, perdón, Éxodo 25, 27 al 30. Yo le puse instrucciones para la mesa. 27. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Haz estas varas con madera de acacia. Algo que me llama la atención es que la madera de acacia es muy importante para ellos, es sagrada la madera de acacia, porque fue el árbol donde la presencia del Señor descendió para darle los 10 mandamientos a Moisés. Ese árbol fue el que no se quemó. Entonces, por eso ellos usaron esa madera, porque era muy sagrada para ellos. Dice, haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, jarras y frascos, los cuales se usarán al derramar las ofrendas líquidas. Coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Algo que me llama la atención es que cuando en el tema de Santa Cena, así como ellos se prepararon, él les dio las instrucciones para que se prepararan para la mesa, ¿verdad? Es que si lo ponemos en un ejemplo de la iglesia, es cuando también lleva la obediencia, tiene que ver con la obediencia, porque él les dio unas instrucciones y ellos obedecieron a sus instrucciones al llevar las cosas que él les había pedido. Es como un ejemplo de si en la iglesia nos estamos preparando para un día de Santa Cena, las hermanas servidoras se ponen de acuerdo para ver, ellas dar algo voluntario, ¿verdad? El pan, las frutas para el altar, ¿verdad? Las flores, sí. Ellas se ponen de acuerdo en eso y lo hacen por voluntad propia y por amor a Dios, ¿verdad?
porque el agradecimiento que cada uno tiene en su corazón nos hace hacer las cosas por amor, ¿verdad? Porque todos sabemos que a pesar de los pecados que cometemos cada día, el Señor nos perdona. Voy a avanzar. Aquí solo le puse como título Libertad para orar y entrar al lugar santísimo. Le puse así porque estaba hoy en el día, no, hoy en la mañana, estaba leyendo el libro de Mateo y creo que tengo aquí el versículo. Aquí está. Es cuando este versículo es cuando iban a crucificar a Jesús, ¿verdad? Lo único que me llamó la atención fue no, es aquí. Dice que la muerte de Jesús, dice, al mediodía se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, le puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en dos. Las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Bueno, lo que me llama la atención de ese versículo es que si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Cuando se rasgó el velo, nosotros, desde ese momento, nosotros tenemos la oportunidad de entrar, ¿verdad? Al templo y poder ver la presencia del Señor, ¿verdad? Porque un ejemplo que algunas personas tienen el pensamiento de que cuando mueran van a poder ver al Señor, ¿verdad? Pero en realidad tendríamos que tener el pensamiento de que si nos metemos a la adoración lo podríamos ver. No tendríamos que pensar de la manera hasta que yo nos moramos vamos a estar allá, porque tenemos la oportunidad de entrar al templo, ¿verdad? Y estar ahí y participar de su presencia, ¿verdad? Pero, y yo hoy en la mañana que estaba pues preparando el tema, mi mamá me puso un ejemplo de este, cuando no, perdón, en la Biblia decía que el sacerdote entraba con una cuerda amarrada a la cintura, ¿verdad? Y una campanita, creo que si no estoy mal, en el tobillo. Y cuando entraba, si sonaba la campanita, significaba que estaba vivo. Entonces, no, si no estoy mal, eso pasaba una vez al año, creo que tenía que entrar al tabernáculo, ¿verdad? Y él entraba y si la campanita sonaba, significaba que él estaba vivo. Entonces, si él entraba en pecado, él moría ahí, el pueblo jalaba el cuerpo, ¿verdad? Que era el cadáver, lo jalaba para sacarlo. Ellos entraban ahí, pero podían entrar, pero sin ningún pecado. Y desde que se rasgó el velo, nosotros tenemos la oportunidad, sabiendo que pecamos todos los días, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad de poder entrar al tabernáculo, sabiendo que hoy hicimos algo malo, tenemos esa oportunidad para poder entrar y arrepentirnos. Y nuestros pecados no son cubiertos, sino son borrados. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos para que los pecados sean borrados y no sean cubiertos como en ese tiempo. Porque los pecados, cuando ellos entraban, los pecados cuando ellos se arrepentían, los pecados les eran cubiertos. Pero cuando el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, los pecados ya no fueron cubiertos, sino borrados, ¿verdad? Entonces, yo me di cuenta de algo que antes de la pandemia,
cuando yo estaba chiquito había un hermano que él danzaba de verdad en la iglesia y daba de verdad alegría verlo y gozo verlo, ¿verdad? Porque él era, la verdad que para yo el único recuerdo que tengo era de él, que él pasaba adelante y danzaba y perdía la compostura, ¿verdad? Y en la oración lloraba, derramaba sus lágrimas, pero después de la pandemia nunca he vuelto a ver que algún hermano pase al frente y haga este, las mismas locuras que hacen las hermanas por amor a Dios, ¿verdad? Que danzan, se tiran, lloran, ¿verdad? No he visto a un hermano que haga eso, ¿verdad? Sería tal vez impresionante volver a verlo, pero algo, en lo que estaba en eso me preguntaba a mí, ¿por qué no mejor lo hago yo, ¿verdad? ¿Por qué esperar a que alguien más lo haga si yo tengo la oportunidad también de que Dios me perdone mis pecados y sean borrados? Y yo poder entrar al tabernáculo para poder ver su presencia. No solo en júbilo, sino en la adoración, meternos a la adoración. Tal vez para los hermanos, tal vez ha de costar porque a mí me pasa que cuando estoy en la oración, a mí la verdad me admiro a mi mamá porque ella va, danza, se tira, ¿verdad? Perdón, llora la veo cuando estoy ahí arriba en mi privilegio, la veo y de verdad siento la verdad algo en mi corazón que me da gozo porque la veo danzar y ella está con sus ojos cerrados cantando y pierde la compostura y a ella no le importa que si los demás la están viendo, ¿verdad? Y yo la verdad la admiro porque yo quisiera pues ser como ella, la verdad, porque ella es un ejemplo para mí de verdad en muchos sentidos, porque ella, ella me ha enseñado pues a no dejar tirado el privilegio de Dios, porque el privilegio de Dios se respeta, ¿verdad? Nosotros tenemos la oportunidad de servirle al Señor por su infinita misericordia. Ay, perdón. Ahí está. Ya no voy a compartir, pastor. Estaba con que el ejemplo de verdad de entrar al tabernáculo, ¿verdad? Este, yo admiro a mi mamá porque la verdad ella va al frente, ¿verdad? Y así como nosotros que somos sus hijos y los hijos del Señor, ¿verdad? Deberíamos de pasar los varones también a danzar y a demostrar el agradecimiento que tenemos en nuestro corazón, porque yo creo que cada día es una misericordia de Dios, porque el privilegio que nosotros tenemos de servir no es porque seamos buenos, el privilegio que se me dio hoy de compartirles la palabra de Dios no es porque yo sea bueno, sino por la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque él nos perdonó, así como el ejemplo que daba el pastor el día martes en la prédica, su infinita misericordia nos tiene el día de hoy aquí, su infinita misericordia nos tiene nos permite servirle, ¿verdad? Con agradecimiento y todo lo que hacemos, el tiempo que le damos, lo hacemos por amor, no porque sea una obligación, porque si lo tomamos como una obligación, eso es una ofrenda, entonces la ofrenda no le va a ser agradable. Entonces tenemos que verlo de una manera que es por amor a Dios, ¿verdad? En el caso de las ofrendas también se podría poner esto, ¿verdad? Así como los jóvenes que no tenemos ingresos, podemos ofrendarle nuestro tiempo a Dios, ¿verdad? Nuestra dedicación, así como mis hermanos nos dedicamos al servicio del Señor, que es en la alabanza. Siempre estamos ensayando, siempre estamos escuchando los servicios para ver en qué fallamos y en qué vamos a mejorar, porque no es para el pastor, tampoco es para mi mamá, ni es para los hermanos que están recibiendo, sino es para Dios. Entonces tratamos de hacerlo, no se podrá hacer a la perfección porque somos humanos, entonces no es como que seamos perfectos, entonces nos tenemos que encargar de por lo menos hacerlo a la perfección, tratar de hacerlo a la perfección. Y eso es lo que les quería dejar en su corazón, hermanos. Muchas gracias por prestar atención, la verdad. Espero les haya dejado algo en su corazón este tema, ¿verdad? Y le agradezco al pastor, la verdad, la oportunidad de poder compartirle de poder compartirles a ustedes la palabra, porque yo tenía esto en mi corazón y más que todo me llama
la atención en el tema de la obediencia, que se basa en mi tema sobre los israelitas que fueron obedientes a lo que Moisés les pidió, ¿verdad? Así como nosotros somos obedientes de ir y hacer lo que el hermano diácono nos pide, que sería el hermano Herbert. En el caso de las alabanzas, ¿qué alabanzas vamos a tocar? ¿Qué no vamos a tocar? Entonces, prácticamente somos obedientes. Y no solo eso, sino lo que nos manda el Señor, que es a su servicio. Aprendemos a ser obedientes, ¿verdad? Muchas gracias, pastor. Gracias, Danielito, que Dios te bendiga. Esteban, pastor, Esteban. Esteban, ve, pues con decirte Danielito, se me Gracias, hace pastor. que el próximo que va a pasar es Danielito. Ah, está bien, pastor. Ahí vamos a ver, no, el que tiene la lista es el hermano Luis. Ah, Bueno, está hermano, bien, muy bien. ok, vamos a seguir con esto, con los temas que hemos estado viendo. Gracias, mi amor. Solo déjenme unirme en el otro dispositivo para poder verlos, porque si no pongo acá y me siento solito si no los miro. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Muy bien. Es este. Vamos a ver rapidito. Ahorita no quiere abrir, pero ok. Aquí ya. No, tampoco. Uy, esta cosa. ¿Por qué siempre molestas, pues? Eso. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a unirme. Solo voy a apagar la cámara de este lado y vamos a proceder a presentar. Buen Dios. Ahí vamos ya. Toda mi pantalla. Vamos aquí. Comparto. Oculto. Paso para acá. Ok. Bueno, como vieron la invitación, vamos a hablar acerca del camino a la separación, que es algo que nosotros tenemos que ver y visualizar. La Biblia dice que nosotros no debemos ignorar las artimañas del enemigo que nos llevan a hacernos daño. Entonces nosotros tenemos que entender sin meternos a profundidades del enemigo, pero sí tenemos que entender cómo actúa él, ¿ya? Por ejemplo, hay cosas que son claras en la Biblia de cómo actúa, porque él dice la Biblia, el Señor Jesucristo dice que él es homicida desde el principio. Eso quiere decir que todo lo que esté relacionado con el homicidio, ahí está metido el coludo ese, ¿ok? Temo pues que así como Eva fue engañada en sus sentidos, así vosotros seáis engañados en vuestra manera de pensar. ¿Cómo actuó con Eva? Engañándole en sus sentidos. ¿Cómo actúa el enemigo? ¿Ok? Engañando a la iglesia en sus sentidos. Por ejemplo, la Biblia dice que él es padre de mentira. ¿Cómo actúa él? Mintiendo. Y ahí sí tenemos que tener cuidado con una cosa. La única vez que se le dice padre al enemigo de nuestras almas es ahí. Y él es padre de mentira. Eso quiere decir que si nosotros entendemos que los padres son los que engendran, entonces él puede engendrar en las personas a través de qué? De la mentira. Se convierte en un esperma la mentira que puede engendrar en las personas. Y es por eso, por ejemplo, nosotros vemos a los hijos de Elí. Ellos venían de la línea sacerdotal de Aarón. O sea, ellos eran hijos de Elí, Elí era un sumo sacerdote. Pero cuando la Biblia habla acerca de ellos, dice que son hijos de Belial.
pero ellos eran hijos de un sumo sacerdote, traían una línea sacerdotal, eran hijos de un sumo sacerdote. Pero ahora resulta que son hijos del enemigo. ¿Por qué? Porque los engendró. ¿Cómo los engendra? Con la mentira. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos que entender que en la Biblia podemos ver sus argucias. Ahí les presenté 3 tipos de argucias. Ahora bien, mire pues, vamos a ver esto. Fíjese bien. Yo lo voy a llamar a Romanos 8:3. ¿Ok? Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sin más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor? Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Pero si nosotros le ponemos atención al versículo, nos hace 3 preguntas. Y las preguntas que hace el versículo son, ¿quién acusará? ¿Quién es el que condena? ¿Quién nos separará? Entonces, la Biblia, cuando pone las cosas en un orden, nos enseña, ¿ok? Que hay una secuencia. Y entonces vemos que en esta secuencia empieza con la acusación. La acusación lleva a la condenación y la condenación nos lleva a separarnos de Dios. Si nosotros pusiéramos esto didácticamente, como nos ha enseñado el apóstol, entonces la acusación estaría en el atrio. La condenación sería el lugar santo, el antilugar santo. Y el antiatrio. Y la separación sería el antilugar santísimo. ¿Ok? Entonces el enemigo tiene una forma de actuar. ¿Ok? Acusa para después condenar, para luego separar. Y entonces, cuando logra la separación, entonces ahí nos vemos en problemas, porque al separarnos, al alejarnos, nos aleja de la santidad. Y entonces, esto es un problema, porque al separarnos, al alejarnos de Dios, al separarnos de Dios, nos acerca a la muerte, porque la separación de Dios es la muerte. El concepto espiritual de muerte es algo que está separado totalmente de Dios. Entonces, fíjese cómo el enemigo tiene y es así como actúa. Ahora bien, ¿a quiénes? Fíjese bien, ¿quién acusará? Ahora vayamos viendo a quién acusa el enemigo. Fíjese bien. El enemigo acusa a los escogidos. Muy bien. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y entendemos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, el Cordero regresa con los llamados, escogidos y fieles. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el enemigo a quien va a querer atacar con acusación es principalmente a los escogidos. Va. Ahora, solo antes de esto. Ok, fíjese, Apocalipsis 17:4. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Son 3 estaturas. Pocos son los llamados, muchos son los escogidos. Y hay un grupo más selecto que son los fieles. Pero fíjese bien. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá.
Apocalipsis 17:4 está hablando de la venida epifánica, cuando todo ojo le verá, ¿ok? Pero no viene solo el Cordero, viene con los hijos de Dios que dieron la estatura, que fueron llamados, que avanzaron a la estatura de escogidos y llegaron a la estatura de fieles, ¿ok? Pero para venir con Él, porque Él viene en las nubes, Él viene del cielo, estos cristianos llamados, escogidos y fieles, que son estaturas de cristianos, ellos para poder regresar o descender de los cielos, tuvieron que ascender primero a los cielos. Igual que del Señor Jesucristo se dice, ¿quién es este que ascendió, sino aquel que primeramente descendió? Entonces tenemos que ascender para estar con el Señor y ya en este momento descender a pelear con Él. Pero les repito, son 3 estaturas para poder ser arrebatados, llamados, escogidos y fieles. Entonces, si el enemigo ataca a los escogidos, ¿ok? Él lo que él quiere, es que los escogidos no se conviertan en fieles. Los acusa. Después ellos sienten condenación y cuando sienten condenación se separan. Entonces, ¿por qué ataca a los escogidos? Porque no quiere que se conviertan en fieles. ¿Y por qué no quiere que se conviertan en fieles? Porque no quiere que los arrebaten. Porque no quiere que los arrebaten porque ellos van a venir a combatir contra él. Entonces, obviamente, el cristiano, siempre y cuando no devuelva la salvación, ¿ok? No se va a perder. Pero sí el enemigo puede intentar que el cristiano tenga actitudes que no le permitan alcanzar el arrebatamiento. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Acusa, que esa es la primera parte, acusa. Ahora sí, voy a regresar al versículo que les tengo acá. Muy bien, vamos a ver qué se hizo. Ah, no, ¿dónde estás? Ok. ¿Qué lo hice? Ah, va, mire, aquí está. Mire esto. Juan 8:10. ¿Se acuerda de aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio? Y se la llevan a Jesús. ¿Ok? Fíjese, y enderezándose Jesús, no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Acusación. Ninguno te ha condenado. Condenación. Ok. Ninguno te ha condenado. Ok, pero ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando ese que estaba libre de pecado tirara la primera piedra, eso habilitaba a todos los demás para que también tiraran sus piedras. ¿Qué quiere decir eso? Que si la hubiesen condenado, la hubieran matado. La hubieran matado, decía un hermano antes, con camorra hebrea, porque la camorra hebrea es con piedras, ¿ok? Entonces, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado, por lo tanto, no te mataron. La muerte, separación de Dios. Y antes de la muerte, la acusación. Y antes de la condenación. Y antes de la condenación, la acusación. Entonces, yo vuelvo a lo siguiente. Y quiero hacer énfasis. Ok, es un proceso. Es un proceso. Ok, y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Porque el enemigo es astuto para acusar. Le pongo un ejemplo. El apóstol, en base a la Biblia, nos ha enseñado, mire pues, la tentación no es lo mismo que el pecado, ¿ok? Entonces, hay muchos cristianos que se ven tentados, o sea, sufren tentaciones, pero viene el enemigo, ellos no han pecado,
Ellos están tentados. Y aquel que resiste la prueba, aquel que resiste la tentación, ¿ok? A Timoteo le dice el apóstol Pablo, mira, huye de las pasiones juveniles, huye de las tentaciones de los jóvenes, ¿ok? Entonces, viene alguien y supongamos que tiene una tentación de echarse unos tragos, ¿ok? Pero él dice, no tengo ganas, pero no, esto ofende al Señor y no lo hago. Entonces viene el enemigo y con la tentación lo acusa. Ah, ¿verdad que sos un chuco? Ah, ¿ganas tenés de echarte los tragos? No te has ministrado bien. Vos sos un pecador y lo empieza a acusar sin que haya pecado. Entonces, si el cristiano acepta la acusación, entonces lo siguiente que le viene es la condenación. Y cuando ya está condenado, la separación. Me pongo otro ejemplo. Se echó las cervezas. Ok, pecó. Se echó media caja de cervezas. Ok, y ni siquiera se emboló. Y al otro día lo que tiene es goma, pero una goma moral terrible, porque ofendió al Señor y está acusado. Se siente acusado y se condena a sí mismo. Y la condenación no es nada más que una sentencia por lo que él hizo. Entonces él mismo se condena, ¿ok? Y dice, no, es que yo soy un hipócrita, yo soy un pecador. ¿De qué me vale estar levantando las manos y cantando alabados, decían antes, si yo soy un hipócrita? Y entonces se separa, deja de ir a la iglesia. Entonces viene el enemigo y vuelve a mandar a los cuates para que se siga echando las cervezas, pero él ya se siente acusado, él ya se siente condenado. Dios, no, ¿cómo va a ser eso? Él mismo se infringió, se puso su castigo, ¿ok? Ya no voy a ir a la iglesia, entonces se separa. Y entonces ahí el enemigo lo agarra y lo hace pedazos. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ok, va, fíjese bien. Ahora, fíjese bien, mire pues. Ok, antes de la acusación, ¿qué hace el enemigo en todo esto que les relaté? Manda al tentador, que es el mismo enemigo con diferente montera, con diferente capucha. Ok, manda al tentador. El tentador llega y hace y le pone la tentación y trata de seducirlo para que caiga. ¿Ok? Cuando cae, peca. Y entonces ahí viene el acusador, que es el mismo enemigo. Viene el acusador en otra faceta. ¿A qué? A intentar condenarlo. Dios no lo ha condenado. Dios tiene tiempos. Dios viene y dice, ok, démosle un tiempo para que se arrepienta, pero el enemigo dice, ahorita es cuando él se debe sentir condenado, sin perdón, merecedor de una sentencia. Y entonces cuando lo condena ya lo separa. Entonces es un proceso en el cual nosotros tenemos que tener cuidado. Ok, muy bien. Ahora sigamos, vamos a ver los escogidos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que no nos vayamos en el arrebatamiento. Y usa esto. Ahora bien, interesante, fíjese. ¿De qué nos quiere separar? Del amor. ¿Ok? ¿De qué nos quiere separar? Del amor. Porque más fuerte que la muerte es el amor. Entonces, la separación es muerte. ¿Ok? La separación es muerte. Nos separa, pero nos quiere separar del amor. Porque el amor puede vencer a la muerte.
el amor puede vencer a la muerte. Lo que quiere hacer es dejarnos sin las armas necesarias para combatirlo. Ok, muy bien. Cosas interesantes que tenemos que ir viendo acá. Ahora bien, entonces, recapitulo. ¿Qué hace el enemigo para arrancar el carro de esta serie de acontecimientos, acusación, condenación y separación? Lo primero que manda es al tentador, ¿ya? Manda al tentador y si y ya sea que el cristiano peque o no peque, trata de acusarlo. Ok, muy bien. Ahora sigamos. Ahora fíjese bien. Miremos quién es el que acusa. Vayamos poniéndole atención a esto. Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido arrojado a la tierra. Entonces, en el cielo está el acusador y nos está acusando contra el Padre, pero viene y quiere que también nosotros nos acusemos. ¿Y quién es ese acusador? ¿Quién es ese acusador? Job 1:6, Biblia del lenguaje sencillo. El día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. Entonces, ¿quién es el acusador? ¿Quién es el acusador? El acusador es el diablo. Cuando usted mira aquí en el hebreo dice Satanás, ¿ok? El que se opone. Entonces es una faceta del diablo, el acusador. Entonces, el enemigo lo que hace es acusar. Ahora, ahí tenemos que nosotros detenernos un momento y sacar una espiga. Ok. Si nosotros acusamos, ¿por quién estamos siendo influenciados? Si nosotros acusamos a alguien, ¿por quién estamos siendo influenciados? Si Pedro, después de haber tenido aquella revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, eso no te lo ha dicho ni carne, ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículos más adelante le tienen que decir, quítate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces, el acusador piensa como los hombres. ¿Qué hacen los hombres? O sea, el enemigo piensa como los hombres. ¿Qué hacen los hombres? Lo que hace el enemigo, acusa. Y eso lo vemos claramente. Usted mira ahí a la Unión Europea y le dice, el que tuvo la culpa fue Putin porque él se fue a meter a Ucrania. Lo acusan. Cuando empezó la pandemia, sin datos claros, los que tuvieron la culpa fueron los chinos. Acusación. Que entre paréntesis, ahorita hay un estudio de la OMS que sacó un virólogo muy connotado, donde sí ya tienen pruebas científicas que lo más probable es que el virus del COVID haya sido creado en un laboratorio que salió de Wuhan. Tienen pruebas documentales, pruebas de virología, donde sí se demostró que fue alterado genéticamente y tienen chats, tienen intercambio de correos de cómo Estados Unidos no quiso patrocinar a un grupo de expertos gringos que estaban en Wuhan trabajando con chinos con coronavirus para hacerlos más letales. Entonces estaba el proyecto y ahora dicen, bueno, los chinos les dieron el pisto al laboratorio y de ahí vino. Pero fíjese bien,
¿Qué están haciendo a estas alturas? Acusando a los chinos. ¿Por qué? Porque quieren tener argumentos para poder entrar en guerra con los chinos. ¿Y qué están haciendo? Acusando. ¿De quién es ese pensamiento? Del ángel acusador. ¿Ok? Bueno, entonces, si el enemigo actúa de esa manera, acusando, ¿ok? Y los hombres, los no cristianos, acusan, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en no acusar, porque la acusación, el que acusa, ¿ok? Con el hecho de hacerle daño o sin pruebas, está siendo influenciado ¿por quién? Por el ángel acusador. Cierro ese paréntesis. Sigamos hablando. Sigamos, pues, vamos a ver acá. Ok, ahora, mire pues, ya vimos aquí que antes de la acusación está el tentador. Ahora mire, veamos, de esto no vamos a poder hablar de las tres cosas. Vamos a desgranar una por una porque lo tenemos que entender, porque hay mucho cristiano acusado, hay mucho cristiano condenado y hay mucho cristiano que se ha separado a causa de que se siente condenado. Y cuando uno ministra lo mira bastante. Salmo 109:6. Pon a un impío sobre él y que un acusador esté a su diestra. Ok. Entonces, el acusador está buscando por dónde llegar a la vida de las personas para acusarlas, de los cristianos, de los escogidos, para iniciar este proceso. Salmos 109:1, yo le leí Salmos 109:6. Pon un impío sobre él y que un acusador se siente a su diestra. ¿Para qué? Para que se sienta condenado. ¿Para qué? Para que se separe de Dios. Pero mire por qué le ponen un acusador a la diestra. Mire pues, para el director del coro, es el mismo salmo, desde el versículo 1 al 5, para el director del coro, salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra ti han abierto su boca impía y engañosa. Con lengua mentirosa han hablado contra mí. ¿Por qué le pusieron un acusador? ¿Por dónde se abrió la puerta para que un acusador llegara, para tratar de empujarlo a la condenación y luego a la separación? ¿Dónde se abrió la puerta para el acusador? Con la mentira. Y que un acusador esté a su diestra. ¿Por qué? Porque su lengua es mentirosa. Pues cuando nosotros mentimos, le abrimos la puerta al acusador a nuestras vidas. Me han rodeado con palabras de odio. El que tiene palabras de odio le abre la puerta al acusador a su vida. ¿Ok? Y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor obran como mis acusadores. El que acusa a otros, le ponen un acusador. El que acusa a otros, le ponen un acusador. Ok, muy bien. Pero yo oro. Así me han pagado mal por bien. El que paga mal por bien, le ponen un acusador. Le abre las puertas al acusador para que lo empuje al proceso de acusación, condenación y separación. Entonces, esto es preventivo. O de reflexionar, ¿por qué yo me siento tan acusado muchas veces? Tal vez me dio catarro y no pude ir a mi privilegio porque tenía 40 de fiebre y estaba titiritando del frío y no pude avisar y no llegué. Y estoy, Señor, perdóname porque me dio catarro y no pude ir al privilegio. Se siente acusado. Dios, decían, las abuelitas le decían a uno, mijo, Dios no es materialista, le decían a uno.
Le decían, Dios comprende las situaciones, pero se siente acusado. ¿No será que ha mentido? Y entonces le abrió la puerta al acusador y ahora, ok, no fue al privilegio. Eso no es pecado, eso es obvio. Dios no se va a enojar, Dios no está molesto contigo, pero tú te sientes que Dios guarde, que hiciste y te sientes mal, te sientes ni siquiera arrepentido, te sientes condenado, te sientes acusado. Y entonces, ¿no será que has mentido y eso le abrió las puertas al acusador? ¿No será que has tenido palabras de odio contra alguien y eso le abrió las puertas al acusador? ¿No será que tú has acusado a otros y te hiciste cuate del acusador? ¿O no será que has pagado mal por bien? ¿No será que has pagado mal por bien? Y eso le abrió las puertas al acusador. Entonces ahora tú te sientes acusado. Y no por esto que hiciste, sino por otras cosas, que de estas hay que arrepentirse. Porque la gente, cuando se siente acusada, lo que le da es remordimiento. Y el remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Esaú tuvo remordimiento. Después de lo que hizo, tuvo remordimiento. Y como tuvo remordimiento, o sea, a él se remordía, o sea, decía, pero ¿por qué hice esa tontera de venderle la primogenitura? ¿Por qué menosprecié la primogenitura? No hay algo más para mí. Remordimiento, no arrepentimiento. Ok, entonces la acusación lleva al remordimiento, no al arrepentimiento. Lo que lleva al arrepentimiento es la bondad de Dios. Muy bien. Entonces estas cosas hacen que la gente tenga un acusador que estén tratando de empujarlos a esa cascada de acusación, a condenación y separación. Ahora fíjese bien, en base a este versículo 109:6 y que el acusador y a lo que lo llevó, viene el apóstol Pedro y en Hechos 1:20 hace referencia a este salmo acerca de Judas. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y que no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Todos los estudiosos de la Biblia concuerdan que Pedro está, cuando está hablando de Judas, Pedro, aquí en el libro de los Hechos, está haciendo referencia al Salmo 109. ¿Ok? Entonces, que le pongan un acusador a su diestra. ¿Por qué? Porque traicionó. ¿Qué le abre las puertas al ángel acusador? Las personas que han sido infieles, las personas que han traicionado, le abren la puerta al acusador. Las personas que mienten, le abren la puerta al acusador. Las personas que tienen palabras de odio hacia otras, le abren la puerta al acusador. Los que acusan a otros, le abren la puerta al acusador. Los que pagan bien por mal por bien, le abren la puerta al acusador. Los infieles, los traicioneros, le abren la puerta al acusador. Aquí yo le estoy enseñando por dónde entra el acusador. Hablando siempre de Judas. Según Pedro, ¿a quién le iban a poner un acusador a la diestra? A Judas. ¿Por qué? Por traidor. Juan 1:12-6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. ¿Quién? Judas. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué le abre la puerta al acusador?
cuando uno roba, cuando uno roba, cuando uno roba en su trabajo. Ay, me dejaron una resma de papel, pero ¿qué es quitarles unas 100 hojitas para mis niños? Es como quitarle un pelo a un gato si estos tienen pisto. Ah, le abre la puerta al acusador. Miren, dice el libro de Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y en qué te hemos robado? En mis diezmos y mis ofrendas. La nación entera me ha robado. Ah, eso le abre las puertas al acusador. Ok. Ah, por ejemplo, dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces hay cristianos que quieren vengarse, ellos quieren vengarse y hacen lo posible por vengar el daño que les hicieron. Le están robando a Dios porque la venganza es de Dios. Le abren la puerta al acusador. Aquel que roba padre, ¿ok? Aquel que le roba al papá, le abre las puertas al acusador, es un ladrón. Y viene el Señor y siempre en Malaquías, no, ese es Isaías, les dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces el que no honra a sus padres, le está robando la honra. Dice la Biblia, al que honra, honra, al que honor, honor. Ok, ahí está el señor presidente. Ok, él es de apellido Arévalo. Ok, pero tiene un tacuche de una dignidad que necesita ser tratada con honor. No debe expresarse de él como se expresan de los presidentes. Vaya usted a los Estados Unidos y hable mal de uno de los presidentes. ¡Ja! Se le tiran los gringos encima, casi como que a un mexicano le hablen mal de la Virgen de Guadalupe. ¡Ja, ja! Así, de la misma manera. Porque para ellos es una dignatura. El traje del presidente es el máximo dignatario de la nación, aunque se equivoque. Entonces, nosotros, cuando hablamos mal de las coberturas, le estamos quitando la honra, estamos robando. Entonces, nos estamos convirtiendo en ladrones. Le abrimos la puerta al acusador. Y tal vez no tenemos otro mayor pecado, no tenemos nada grave, entre comillas, pero sí una actitud que a Dios no le agrada. Sigamos. Mire, pues, ahora, ¿qué le abre la puerta al acusador? Ya vimos que las mentiras, las palabras de odio, pagar mal por bien, eh, faltó una ahí antes de pagar mal por bien. Uy, se me escapa ahorita. Palabras de las mentiras, las palabras, acusar, pagar mal por bien, ok, ser traidores, ok, robar, todo eso le abre la puerta al acusador. Juan 5:45. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Mire, el Señor Jesucristo no acusa. Dios no acusa. Hijitos míos, dice la primera carta del apóstol Juan. Os escribo estas palabras para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tiene delante del Padre a Jesucristo, nuestro Señor. Abogado tiene delante del Padre a Jesucristo, nuestro Señor, no acusador, abogado. Entonces, dice acá, no penséis que yo os acusaré delante del Padre.
El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Ah, ¿qué es esto? Legalismo. Ellos eran legalistas. Y hay ahora doctrinas cristianas mesiánicas que nos quieren llevar a la ley, siendo Pablo claro cuando dice de Sara y de Agar, estas dos mujeres son un simbolismo. Sara es la libre y Agar es la esclava, y habla de la ley mosaica. Entonces, cuando la gente se vuelve legalista, cuando lo quieren regresar a la ley, a la Torá, a la ley de Moisés, eso le abre la puerta al acusador. Pero también nosotros tenemos que aprender a no ser legalistas, legalizadores con nuestra gente. Hay iglesias que no pantalón, no arete, porque eso es legalismo. Pero hay iglesias, y el apóstol hablaba hoy, tiene que traer las fiestas de las primicias. Y coincidentemente es en enero y tiene que traerme su primer sueldo. Es un legalismo burdo. ¿Ok? Cuando habla de primicias, habla de la intención que lo primero que uno debe apartar para Dios es el diezmo en su corazón. Entonces, el legalismo le abre la puerta al acusador. Veamos, pues. Mire, pues, legalistas. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo. ¿Para qué? Para acusarle. Ellos eran acusadores. ¿Por qué? Porque estaban influenciados por el acusador. ¿Pero por qué? Porque eran legalistas. Ellos no interpretaban la ley. Por eso no pudieron ver en la ley a Jesús. Ellos esperaban al Mesías en un caballo blanco, pero obviaban el pasaje, no lo decían. Aquí tu rey viene humilde sentado sobre un pollino. Su legalismo, su propia religión, ok, los volvió acusadores. ¿Qué le abre la puerta al acusador? El legalismo. Mire pues lo que leímos. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie más que a la mujer les dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado, pero miren, creo que aquí sí lo puse. No, no lo puse. Ok, o lo puse más adelante, permítanme, solo déjenme revisar. Aquí está. Mire, fíjese bien. Mire pues, sí, se me fue. Entonces, no te acusan, pero mire, Juan 8:6. Llevaron a la mujer y le dicen, mira, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Y la ley de Moisés dice que a las tales hay que apedrearlas, pero la ley de Moisés decía que a la mujer y al hombre. Entonces, ok, que se me hace que era uno de los fariseos, el que ahí estaba y se fue con ella y les puso un WhatsApp. Aquí está mucha, vénganse ahorita. Porque esos cuates eran malos. Ok, entonces se la llevaron, pero ellos querían acusarle para tener de qué acusarle, porque si él decía, apedréenla, lo acusaban con los romanos de sedicioso y lo iban a matar. Si él decía, no la apedreen, los acusaban contra la ley religiosa y tenían un pretexto para capturarlo. ¿Ok? Entonces decían esto probándole para tener de qué acusarle. Ok. Entonces, a veces el acusador, Dios permite que se presente y nos acuse en medio de la prueba para probarnos. Ahí está Job, ¿ok? Ahí está Job.
Y el diablo, ¿qué es lo que hace? Acusa a Job delante de Dios de que Job era malo. ¿No? ¿Acaso te teme en balde Job? Quítale la protección y quítale lo que tiene. Vas a ver si no te maldice en tu cara, le dice. Lo está acusando. Y Job jamás, y la Biblia dice que Job no pecó con lo que dijo. Okay. Y llegan los amigos de Job y pasan 7 días delante de él calladita la boca, acompañándolo. Pero abren la boca y meten las patas. Dios dice de sus 3 amigos, ¿ok? El último era un joven que se llamaba Eliú, de él no, pero de los otros 3, dice que Dios se enojó con ellos porque no hablaron lo que era recto. Y Job, cuando empiezan a hablar, les dice, vosotros sois mis acusadores. Porque ¿qué le estaban diciendo a Job? Pues es que vos cometiste pecado, Dios no es injusto. Y Job no había pecado. Entonces a veces el acusador, Dios permite, porque la acusación nos prueba. La acusación, es que nosotros, ¿por qué nos prueba la acusación? Ok, porque nosotros tenemos que estar firmes en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros sabemos que ha pasado. Mire esto. Ok, no, perdón, me tengo que regresar. Mire esto, pues. Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, contra Jesús, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. La acusación. Esta palabra acusación se dice acatia, y esa palabra acatia aparece en este versículo, Mateo 19:3. Y se acercaron algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier acatia, por cualquier acusación? Señor, ¿es lícito divorciarse de su mujer porque se le quema la ensalada? ¿Es lícito divorciarse del esposo porque ronca? ¿Es lícito divorciarse del esposo porque se puso panzón? ¿O porque la esposa se puso panzona después de las 9 panzas que le hizo el marido? Ok, es lícito, Señor. Mira, Señor, yo la acuso porque se puso fea. Ok, por cualquier acusación. Mira, Señor, no es buena administradora, es manirrota. Se divorciaban por cosas así. Llegaban y decían, no me satisfacen el hecho matrimonial. La acusaban de eso y se la zafaban. Ok, entonces viene el Señor Jesús y les dice, no, no fue así desde el principio. O sea, en el principio no había divorcio. Entonces vienen ellos y le preguntan, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué en las dice que sí se puede divorciar? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Ok. ¿Con qué está relacionado el acusador? Con la dureza de corazón. Por eso ellos, influenciados por el ángel acusador, se divorciaban por cualquier motivo, por la dureza del corazón. Ok, bueno, entonces nosotros tenemos que entender que hay un proceso que el enemigo quiere dar, así como se da un estartazo en un carro que primero se enciende, ok, el estartazo.
Y después de eso, mete en primera, empieza a caminar, mete segunda y agarra más velocidad, mete tercera y la velocidad es altísima. Ok. Pero entonces, para que se dé todo este proceso, aquí hay una llave, algo que arranca el proceso. Ok. Hablamos del tentador. Ok. ¿Qué arranca este proceso? El tentador, la tentación. Ok. ¿Qué arranca este proceso? Ok, las mentiras, cuando decimos mentiras, cuando hay palabras de odio en nosotros, cuando acusamos a otros, cuando pagamos mal por bien, cuando cuando traicionamos, cuando robamos, cuando somos legalistas, ok, cuando tenemos dureza de corazón. Son puertas que usa el acusador para llegar a nuestra vida y tratar de hacernos sentir culpables de cosas que muchas veces no son pecado. O si pecamos, condenarnos. ¿Para qué? Para separarnos y que no nos acerquemos a buscar el oportuno socorro. Es que muchos dicen, yo voy a ir a la iglesia cuando deje de chupar. No, usted tiene que ir a la iglesia porque ahí Dios lo va a hacer libre de ese vicio. ¿Ya? Si el Señor Jesucristo se sentaba con prostitutas, se sentaba con pecadores, se sentaba con cobradores de impuestos, con la escoria. ¿Y qué decía él? Los sanos no tienen necesidad de médicos, los enfermos sí. Entonces, hay alguien que está enfermo. Ay, voy a ir con el doctor hasta que se me quite la calentura. ¿Usted no ha conocido gente así? ¿Y por qué la trae hasta ahora? Ay, es que estaba muy mal y le podía pegar, le podía pegar el chiflón, entonces mejor ahorita que ya se agravó se la traje. Ay, no, hay que ir. Y cuando la Biblia dice que podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, a obtener el oportuno socorro, pero oportuno socorro entre muchas cosas. ¿Para qué? Para poder vencer los pecados, para poder vencer las cosas malas que hacemos. Y entonces, ¿dónde vamos a encontrar el oportuno socorro? En su presencia. Y aunque hayamos pecado, tenemos de parte de Dios la oportunidad de acercarnos. Pero ¿qué pasa con alguien que se siente condenado? No se acerca, no se acerca. Porque dice, no, ¿para qué si de plano al infierno voy? Al infierno voy. Entonces, tenemos que entender que esto es un proceso del cual nosotros tenemos que aprender, no ignorando las argucias del enemigo, no ignorando las argucias del enemigo, ¿ya? Entonces, espero haberme podido dar a entender. Y yo quisiera, si tienen alguna pregunta o alguna aportación, que la platiquemos. Tenemos unos minutitos, unos 12 minutitos para poder no abusar del tiempo de ustedes. Ustedes me dicen si tienen alguna aportación, alguna pregunta. Hermana Celeste y después hermana Claudia Cabrera, así las puso aquí la fila que abre para las... A ver, hermana Celeste. Buenas noches, hermanos. Mi Buenas noches. pregunta es, cuando una persona cae y es acusada por ese pecado, ¿cómo hacemos para volverlo a traer de nuevo a la iglesia? ¿Empujándolo, tirándolo? ¿Cómo? Pero ya me entendió, ¿verdad? Sí, Digamos, ya ¿cómo qué entendí. palabras decirle para ver de que él, pues,
no se sienta acusado. Ok, bueno, mire, tiene que ser por el Espíritu Santo, definitivamente, porque Él es el que nos convence. Claro, nosotros tenemos que llegar y nosotros tenemos que presentarle el Evangelio en su justa dimensión. ¿Ok? Yo oigo al apóstol y veo cómo él presenta esa parte del Dios de oportunidad, ¿ya? Del Dios que no está enojado, o que si se enoja, aplaca su ira con tal de extender su misericordia, con tal de portarse piadoso. ¿Ok? Claro está la otra parte que dice que Dios es amor, pero también fuego consumidor. ¿Ok? Eso es temor a Dios. Pero también está la parte que el que peca tiene que entender. Dios no quiere que nadie se muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese todos es un absoluto. Y lo vemos en la Biblia que hasta Jezabel le da oportunidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos que hacerle saber que lo que Dios quiere es que lo ama, que lo que Él quiere es que diga, bueno, estoy equivocado, metí las patas, ¿qué puedo hacer? Yo así soy, ayúdame. Y que encuentre ese clic para que entienda que Dios no lo desechó, no lo desechó. Y algo que tiene que entender el cristiano es esto. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, eso es la primera parte, la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Las abuelitas de antes decían, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Entonces, la gente peca y se le viene una serie de consecuencias. Y dicen, Dios me está castigando. El enemigo le está llegando a dejar su salario por lo que hizo. Entonces dicen, no, Dios me está castigando, Dios ya no quiere nada conmigo, Dios me abandonó por mi pecado. Ok, no, él debe entender que no es eso, sino que Dios lo que quiere es salvarlo. Lo que Dios quiere es restituirlo, restaurarlo, que Dios lo ama. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros, y también entender nosotros hasta dónde, porque la Biblia dice, a unos convencer, a otros arrebatar del fuego, pero de otros tener misericordia de ellos, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Con eso no se vayan a sentar. Tengan misericordia, tengan una petición de misericordia, pero porque la Biblia también dice, hay pecados por los cuales no hay que pedir. Entonces, y nuevamente, ahí como yo sé que a este lo tengo que convencer, que a este lo tengo que arrebatar, o que de este tengo que hacerme a un ladito, orar en mi cuarto en privado por él, solamente por el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Hermana Celeste. Hermana Claudia Cabrera. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. La verdad es de que tan linda la palabra, ¿verdad? Como nos abre los ojos del entendimiento del Señor o nos abre los ojos por dentro, para que podamos ver con cuántas cosas nosotros estaríamos fallándole al Señor, ¿verdad? Porque a veces pensamos que si acusamos a alguien o si hablamos de alguien, eso fue solo hablar, ¿verdad? Pero no nos estamos dando cuenta hasta qué punto podríamos llegar a ofender al Señor, ¿verdad? Porque estaríamos faltando a todo lo que aprendimos hoy, ¿verdad?
acerca de los puntos que tocó, sobre robará el hombre al Señor, ¿verdad? Sobre la venganza, sobre pagar mal por bien, ¿verdad? ¡Hala! Qué palabra más preciosa, ¿verdad? Porque a veces nosotros como hijos de Dios deberíamos de meditar en la palabra constantemente, ¿verdad? Yo recuerdo que el Señor, un día yo aquí en esta sala, yo estaba llorando y yo le preguntaba, Señor, ¿en qué fallé, verdad? ¿En qué fallé, papito? Mira, no importa de qué forma me hables, ¿verdad? Pero dime, yo quiero entender, yo no quiero vivir como he vivido, yo quiero que tú me ayudes, ¿verdad? Porque el Señor no mandó a alguien que no conocía la palabra para quererme destruir a mí, a mis hijos, sino que el enemigo mandó a alguien que sí conocía la palabra, que se dedicaba a estudiarla, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener cuidado como sus hijos, de discernir, como bien nos lo decía en una prédica el apóstol hace algún tiempo, y yo le decía al Señor que me hablara, ¿verdad? Y sí le digo, me contestó bien duramente, ¿verdad? Que cuando empecé a leer yo la Biblia, donde él me dijo que leyera, me dijo, esto vas a leer. Y mi hermano, yo sentí que cuando yo estaba leyendo esa palabra, eh, como que el Señor con el martillo me daba en mi corazón, ¿verdad? Yo lloraba cuando iba leyendo las palabras, porque definitivamente nosotros, como usted también mencionaba ese versículo, ¿verdad? Más fuerte que la muerte es el amor, ¿verdad? Por eso él dice que debemos de amar y yo eso es lo que creo que desde que conocí al Señor, yo no conocía el amor, no, nunca lo conocí. Y cuando yo lo conocí a él, yo le dije, yo quiero ser como tú. Yo quiero que al que me lastima, al que me quiere destruir, eh, poder tener misericordia de él aún orando, ¿verdad? Y hace años el Señor me decía a mí, yo le decía, papito, yo quiero justicia. Y me decía el Señor a mí, ¿y qué pasaría si yo primero empezara contigo a hacer justicia? A mí también me habló, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender, ¿verdad? Sobre la palabra, de saber, porque yo sentí que él lo que a veces nos quiere dar a entender es que nosotros ya fuimos escogidos, pero también así como ya fuimos escogidos, podemos con nuestros actos, con nuestra ignorancia de la palabra, hacernos para atrás, ¿verdad? Dejar que se enfríe el amor y hacer lo que a Dios no le agrada. Porque usted mencionó también a Job, ¿verdad? Y yo siempre me cruzaba con esos versículos de Job porque decía, ala, pero si Job hasta dijo que no existiera el día en que él nació, que hubiera sido él un aborto. Entonces, eh, ¿por qué no pecar? Y yo entiendo, no sé si es así, usted me corrige, amado pastor, eh, sobre que Job, como estaba con el Señor, ¿verdad? Y era un hombre temeroso. Entonces, no es lo mismo no conocer de Dios o no temerle a Dios que hacer las cosas por hacerlas o decirlas por decirlas o con todo el odio, ¿verdad? No es lo mismo porque Job estaba siendo acusado por lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Y entonces él no, al principio como que se justifica, pero al final no. Dice, yo de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven, ¿verdad? No sé si es eso, es el entender la palabra en sí, ¿verdad? La que nos va a ayudar a no justificarnos, sino que dejar que Dios nos justifique a través de su palabra, ¿verdad? Sí, Sí, nosotros, mira, nosotros, pues, mira, pues, Job había había aprendido aprendido muchas muchas cosas, cosas, porque porque él tal él vez tal no vez por medio de la palabra, sino por medio de revelación, él entendía muchas cosas. Yo sé que mi Redentor vive y en el día postrero se levantará de las cenizas. Pero está hablando de un Redentor
y que iba a resucitar. Hay una versión que dice, yo sé que mi Redentor vive y que en los días postreros me levantará a mí, o sea, me hará resucitar de las cenizas. Él tenía revelación, él tenía un conocimiento, él le dice a la esposa, ¿acaso recibiremos solamente las cosas buenas de Dios? ¿No recibiremos también las malas? Ok, entonces él tenía un entendimiento muy grande y obviamente Job es un libro que se escribió antes de que Moisés escribiera su libro. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Entonces, ellos conocían de Dios y tenían entendimiento. Pero a pesar de ese entendimiento, llega un momento que la prueba es tan fuerte y los acusadores lo empujan a que él empiece a examinar cosas de él y ahí mismo él se está dando cuenta. Ahora bien, Job necesitaba algo más. Job termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces él necesitaba más para poder comprender lo que le pasó. Él necesitaba, y cuando vio al Señor, entonces él dijo, yo que voy a estar alegando hasta aquí, ahora no digo nada más. Ahora bien, el apóstol Juan dice, respecto o tocante al verbo de vida, lo que nosotros vimos, contemplamos, oímos y palpamos, eso nos anunciamos. Entonces, para poder avanzar en esto, necesitamos relación con Dios, intimidad con Dios, revelación de Dios, presencia de Dios, para poder enfrentar muchas cosas. Y le repito, la tenemos al mundo porque podemos entrar a lo desconocido. Amén. Muchas gracias, amado pastor. Va, hermana, Dios le bendiga. Hermana Raquel. Hola, buenas noches, bendiciones. Yo tengo una pregunta un poquito larga tal vez. Bueno, no sé si esto tiene que ver, pero yo me ponía a pensar que la acusación a veces no siempre es como una acusación tal vez del enemigo, ¿verdad? Sino que también puede ser una paranoia. Porque, por ejemplo, una persona que sí está siendo acusada así, pues de verdad, es como la mujer que estos hombres llevaron enfrente de Jesús para cuando la encontraron en el pecado de adulterio y le dijeron a Jesús, ¿verdad? Que iba a ser él, ¿verdad? Y para ver si también él estaba así como que en contra de la ley de Moisés y todo eso. La cosa aquí es que ella sí tenía como que un pecado por el cual ser juzgada, por así decirlo. Pero hay gente que, o sea, literalmente es pura paranoia, piensan, o sea, se acusan a sí mismos, o sea, no sienten confianza por nadie, piensan que cualquiera va a compartir información de ellos, se sienten así como todos encerrados, y por así decirlo, ¿verdad? Y de la nada crean cosas, por así decirlo, tal vez a esta persona solo le agarran el brazo, o medio la tocan, o medio la mueven, o lo mueven, y ya empiezan a decir que, pues, que les pegaron, que los empujaron, que les hicieron por aquí, para allá. Entonces, Aunque eso, ahorita, eso es un poquito diferente a la acusación. No, eso no es acusación. Ahí estamos hablando de personas que tienen algún problema. Pero bien decía, como sí decías al principio, hay gente que les levantan acusadores porque pecaron, ¿ok? Pero hay gente que no ha pecado y aún así se siente acusada. Ese es el acusador, que lo que quiere es que se sientan acusados. Ahora lo que tú me estás diciendo, eso no es acusación. Eso puede ser paranoia, puede ser personalidad limítrofe, puede ser algunas otras cosas. Aunque la gente que tiene paranoia usualmente se siente perseguida, pero eso no es acusación, eso es algo diferente.
Sí, esa era mi duda porque fue así como que tiene como un poco de similitud, pero dije, no sé si tiene que ver o no, porque igual es como que hay gente que a veces me habla y me dice, mira, tal y tal cosa me está pasando y es como de, se sienten así bien acusados y yo me pongo a pensar, ¿cómo le digo que el problema lo tiene esa persona y no la gente que está a su alrededor? Porque nadie le está diciendo, o sea, si uno se pone a analizar su situación, no es como que le esté pasando algo de verdad, sino como que, o sea, literalmente solo se lo inventan, o sea, de una cosita crean algo muy grande. Gracias. Exacto. Muchas veces no es que se lo inventan, sino en realidad en su proceso mental ellos lo creen. No, a estas personas Ah, hay que orientarlas. Desde el punto de vista médico, obviamente necesitan ayuda. Desde ujú. el punto de vista espiritual, también, pero no, esto no es una acusación. ¿Y cómo se apoyaría esa gente, Pastor? Porque la verdad es que como que ahorita sí estoy como que mucho con esto de la inteligencia emocional, que no es lo que uno dice, sino es cómo posiciona uno las cosas. Y la verdad es de que a veces la gente me dice eso a mí, es como que a mí, yo soy muy tóxica para hablar a veces, entonces como que les digo las cosas así muy directas y yo siento que se sienten, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo sería una manera de apoyarlos sin como que hacerlos sentir tal vez incluso peor? Ok. No, no, ahí lo que hay que hacer es pedirle sabiduría a Dios, Ok. porque las palabras dulces, las palabras agradables, Ujú. platicábamos la semana pasada, son sanidad para el alma. Entonces, uno con estas personas a veces no tiene que ser directo. Ok. Entonces voy No a seguir tiene que pidiendo al decirles, Señor para que me vos lo ayude. que pasa es que estás loca. No, 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 no. Entonces, hay que pedirle sabiduría a Dios para Sí. ayudar. Amén. Amén. Vaya, Gracias. Rafa. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén. Hermana Elena Palma. Buenas noches, papá. Papá, yo quería preguntarle, o no sé cómo será la cosa, pero estamos hablando de algo que es muy fuerte como la mentira, ¿verdad? Pues eso es, con eso lidiamos día con día, ¿verdad, papá? Porque en mi caso yo le suplico al Señor que me ayude en eso, a no mentir, pero siempre está ahí la mentira, ¿verdad? Por cualquier cosa, que sea pequeña o grande, papá, siempre está ahí la mentirita o la mentirota, ¿verdad? Entonces, bueno, en fe yo le oro al Señor porque ¿para qué voy a decirle que no? Sí, sí. Yo a veces yo miento, papá. Por cosas, créame, que tan insignificantes. Yo le digo para que no le peguen a sus nietos. Pero me agarro en la mentira porque digo, me he dado cuenta que a la gran, digo yo, evitar un problema o cualquier cosa, mira, papá, o tal vez no entrar en tanto detalle, cosas así, y uno no, yo le soy sincera, yo no he dejado de mentir, no puedo, me cuesta, pero lo único que sí soy sincera también en decirle, pues que son mentiras, aunque uno pues dice no daña a nadie, ¿verdad? Pero realmente mentira es mentira, ¿verdad? Ahora, sí. Ahora, fíjese bien, mire, pues, la mentira en realidad no es buena. El Señor Jesucristo les dijo, sea tu sí, sí, y tu no, no. Todo lo demás del mal procede. O sea que por muy blanquita que sea la mentira, del mal procede. Pero esto es entendimiento, porque si yo lo dejo solo así, entonces yo la estoy acusando. Yo le estoy diciendo, lo que pasa es que usted le hace caso a la chamuca, y ahí la dejo acusada. No, esto es lo que nosotros tenemos que entender, es que nos tiene que llevar a un entendimiento. Ok, yo miento, y eso no le agrada a Dios, y yo quiero agradarle. Entonces, Señor, ¿qué hago? ¿Qué dice tu palabra? Señor, tu palabra dice, pon guarda en mi boca. O sea, no lo puedo contener, ayúdame tú, pon guarda en mi boca. Que me muerda la lengua cada vez que va a decir una mentira. Y papá paro sin lengua. Okay.
Va, eso es Dios. Pero la Biblia dice, sean sazonadas todas vuestras palabras con sal. Y la sal es figura de la santidad. Entonces, ¿qué tiene que decir? Mis palabras se tienen que apartar para Dios. Entonces, yo entiendo que muchas veces la lengua es más rápida que el pensamiento. Y a veces decimos cosas que quisiéramos correr detrás de las palabras para jalarlas y no. Pero entonces nosotros tenemos que, tenemos que ser sanados de esto. Puede ser que tenga un origen, puede ser que tenga un origen ancestral. Hay familias que tienen la mentira en la punta de la boca. ¿Ok? Esto es algo espiritual. Entonces hay que pedirle a Dios ser sanado de eso, ser librado de eso. ¿Ya? Lo bueno es, ¿verdad, papá? Que, por ejemplo, en lo que se refiere al Señor, pues ahí exista la honestidad y no la mentira, ¿verdad? Pero en nuestro diario vivir, en lo cotidiano, me he dado cuenta que por cosas pequeñitas, pero tal vez con trascendencia, uno miente. Bueno, en mi caso, yo he mentido cuando has visto tal cosa. Ay, no he visto nada. No tengo ganas de decirle, sí, está en tal lugar. No, saber, no he visto nada. No. Es como ahí estoy mintiendo, papá. Sí, pero ahí sí tenemos que tener cuidado. Ajá. Porque la Biblia dice, cazando las zorras pequeñas, que echan las grandes viñas. Entonces, el Señor mandaba a matar a los amalecitas, desde los más chiquitos. Entonces, si yo reconozco esto, sin acusarme, sabiendo que Dios no le agrada, yo voy con Dios y le digo, ayúdame. Ya que esto sea una costumbre, ya que esto sea un ancestro, ya que sea lo que sea, por favor, ayúdame. Y ministrarse, que oren. Tenemos fuentes de descontaminación, la Santa Cena, la palabra, la administración, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos que ir con el Señor y pedirles. Porque a fin de cuentas es muy difícil para nosotros, pero la Biblia dice que Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Nosotros no podemos dar la talla, entonces ahí viene la otra parte, la gracia de Dios. Amén. Entonces, la gracia nos sirve para sacar de nosotros estas cosas. Ajá, sí, papá. Yo le oro al Señor y le digo lo que usted decía, lo aprendí con carbón encendido en mi labios, Señor. Que yo no diga mentiras porque no me agrada, no me gusta, pero he dicho y no lo voy a negar. Y sabe, papá, por qué yo siempre a usted le aviso cuando voy a ir a un lugar, cuando voy a salir o cuando necesito algo, porque yo sé que usted va a orar por mí. Yo sé que usted me va a bendecir, yo sé que usted está sabido por cualquier cosa, ¿verdad? Uno nunca sabe que le pueda pasar a uno en la calle. Entonces, yo en eso, pues, he sido honesta, ¿verdad? Con todos ustedes he sido honesta, pero, pues, tratándose de la mentira, también abro mi corazón y le digo aquí esto que estábamos hablando, ¿verdad? Y sí, siempre orando, suplicándole al Señor que tenga misericordia, ¿verdad? No sintiéndome, como usted dice, acusada, porque el que acusa es otro. Y entonces saber qué espíritu en realidad nos mueve, ¿verdad? Y a veces lo medito. Ay, qué espíritu me mueve, ¿va? ¿Por qué voy a decir tal cosa? Y a veces he logrado, y sé que por medio de la Santa Cena uno va retrocediendo a lo que no es debido ni correcto, ¿verdad? Amén. Entonces, papá, ay, por favor, ya me ministré un poquito. Y en público, hermana. Que el mundo lo sepa, ¿va, papá? Nada oculto. Sí, papá, y muchísimas gracias. Ahí sí que les encargo, hermanos, sus oraciones. Amén. Y por mí también. Y acuérdense que la Biblia dice que el que confiesa
así como dice, y ahora se aparta, o sea, cuando venga otra vez y diga, no, no, no quiero, ya no lo voy a hacer, alcance Amén. misericordia y Dios la ayuda. Amén. Amén. Gracias, papá. Hermana Claudia. Perdón, era solo por lo que compartía nuestra hermana Elenita, ¿verdad? Porque no me voy a justificar ni voy a justificar a nadie, sino que la palabra dice que si nosotros pudiendo hacer el bien no lo hacemos, pecamos. ¿Verdad? Entonces pecamos también cuando pudimos ayudar a alguien y no lo hicimos, o cuando llegamos a la iglesia y pensamos que nadie se va a enterar, pero yo sí lo sé, pero no, de todas formas, no hay nada oculto al Señor, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis hijos, ¿saben qué es lo que más medito yo en mi corazón todos los días y constantemente? Que lo que yo siempre voy a cosechar. Si yo siembro mentira, voy a cosechar que me mientan a mí, ¿verdad? Por lo que usted decía, mi hermana, yo no la acuso porque pues todos sabemos que delante del Señor, pues Él es el que Él es nuestro abogado, ¿verdad? Entonces nadie puede acusarnos, nadie puede señalarnos. Nosotros a veces creemos que lo podemos hacer y el Señor nos redarguye, ¿verdad? Pero el Señor es el que nos va a seguir ayudando, mi hermana Elenita, y en la obra Él nos va a seguir limpiando y nos va a seguir perfeccionando. Amén. Amén, hermana Claudia. Bueno, ya viendo que no hay ninguna otra llamada, solo quería explicarles, cambiamos un poquito la metodología en cuanto a los 15 minutos, no estamos mandando un tema a la revista, sino estamos usando una prédica del apóstol, ¿ok? Y esa misma prédica se la vamos a dar a 3 o 4 porque obviamente él predica 1 hora, y esos son de los viejitos, es 1:20, él predicaba hasta 2 horas. Entonces, cada quien al oírlo va a ir extrayendo lo suyo. Yo vi como, ya le iba a decir Daniel otra vez, pero no era Daniel. Esteban, ¿cómo se llama? Extrajo algunos versículos y les dio una aplicación a su vida personal. ¿Ok? Me pareció adecuado. Entonces, el hermano Luis López tiene quien le toca la siguiente vez y va a ser el mismo audio del apóstol para que lo oiga y eso. Ahora bien, yo tengo en mi corazón hacer una prueba y es poner el audio en la iglesia, ¿ok? Y con los que nos reunimos, decirle a alguien, bueno, lo oíste, ¿qué pensás de utilizar esos 15 minutos? ¿Qué fue el rema que tuviste acerca de esto? Sin presentación y sin nada. ¿Cuál fue el rema? ¿Qué fue lo que extrajiste de la prédica? Y darle unos minutitos y tal vez a un par de hermanos más que opinen sobre lo que el Señor le dio al hermano. Esto es un ejercicio para que nosotros vayamos avanzando un poquito y podamos ir extrayendo de las prédicas del apóstol, de la palabra, esto. Tal vez más adelante voy a dar un versículo nada más y al que le toque le voy a decir, bueno, sobre este versículo desarrolla tus 15 minutos. Es un ejercicio para que vayamos aprendiendo a estudiar la palabra. Amén. Entonces, para la otra semana, hermano Luis, ¿ya tienes quién? Ya le había hablado con hermana Elsa. Va, con hermano Elsa. Y vamos a hacer una cosa, le voy a pedir a Luis ahorita, no he hablado con él. Quisiera que así como tenemos una programación para las demás actividades, hagamos una programación mensual de las 4 o 5 semanas que tenga el mes, sabiendo a quién, por lo menos el nombre de quién va a ser, para que esté sabido con tiempo. ¿De acuerdo? Y para poder ir formalizando un poquito esto e ir avanzando un poquito más.
Amén. Amén. Muy bien. Ok. Entonces, ¿estamos, hermanos? Gracias por su paciencia y por presentarse a oír la palabra. Que Dios los bendiga. Créanme, jamás se van a arrepentir de esto. Jamás se van a arrepentir de eso. Amén. Que el Señor Jesús los bendiga. Oremos para quedar despedidos. Buen Señor Jesús, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia. Suplicantes, Señor, necesitados, buen Dios, de tu palabra, de tu bondad. Señor, necesitados, papito lindo, de que tú hagas rema en nosotros tu palabra. Que si bien esta es una palabra que fue para que aprendiéramos a evaluar, oh Señor Dios, por dónde podemos ser atacados por el enemigo. También tengamos claramente que tu palabra dice, ¿quién acusará a los escogidos? Si es Dios el que justifica. Y que nosotros, Señor Dios, estamos justificados delante de tu presencia, porque tú decidiste justificarnos por medio de Jesucristo y que tú eres fiel. Así que, Señor Dios, te ruego que esa porción, que tú eres el que nos justifica y que entonces no hay quien nos acuse, se haga vida en nosotros, para que Padre Santo, el acusador, no tenga cómo, Señor Dios, atacarnos. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén, amén.